Hola, bienvenidos nuevamente. En el video previo realicé una introducción al tema de integrales dobles, basándonos en el concepto físico de la masa. Además, realizamos una conceptualización de lo que es la integral doble en términos de un volumen, dando un enfoque geométrico a lo que es la integral. En el presente video vamos a dar continuación a esas ideas, las cuales en primera instancia voy a repasar muy brevemente. Hago énfasis que a lo largo del video en la presentación se utilizan algunas imágenes que pueden ser encontradas en ciertos libros o incluso en materiales de algunos colegas de la Escuela de Matemática. Sin embargo, el objetivo del video es completamente académico para efectos de beneficio de las personas que van a ver el video y que van a aprovechar las explicaciones. No existe ningún otro fin. Ok. Primero que todo hacemos un repaso muy breve a lo que hicimos en el video anterior. Lo que hicimos básicamente fue tomar una región rectangular. Tomamos una región rectangular que en ese momento en términos físicos lo conceptualizamos como una lámina rectangular. Ya después simplemente dejamos el concepto físico aparte y hablamos de una región rectangular en el plano sobre la cual hicimos un cierto mallado y definimos bastante adecuadamente el concepto de lo que es una partición. Después de haber definido eso, lo que hicimos es agarrar en un rectángulo arbitrario, tomar un punto muestral, un XKYK, que bueno, para efectos de esa presentación, le agregamos adicionalmente la notación un cierto asterisco indicando como que ese punto era arbitrario. Tampoco pasa nada si no, cuando uno ya se va ubicando en el tema, tampoco pasa nada si esa notación de asterisco no se agrega. Lo importante es que uno vaya ubicado propiamente en el concepto. Entonces, ¿qué supusimos en esa explicación? Supusimos que en ese punto arbitrario conocemos el valor que toma la función, una función z, que en el contexto físico era una función que estaba modelando la densidad en ese punto específicamente de la lámina. Sin embargo, de ahí nos pasamos a la conceptualización más geométrica y lo que hicimos, que es en la figura que tenemos acá a la derecha, lo que hicimos básicamente fue representar en el plano XY a la región rectangular. Esta es la región rectangular R. Aquí tenemos lo que es el rectángulo que estamos tomando acá de manera arbitraria y el valor que toma propiamente la función que es este z igual a f de xkyk, vamos a tomar el escalar propiamente y representamos un paralelepípedo rectangular, una pequeña cajita, con cuya altura iba a ser justamente el valor que tenía la función en ese punto arbitrario. ¿Qué hacíamos? Eso es específicamente en el rectángulo arbitrario, en ese rectángulo arbitrario. ¿Qué pasa si hacíamos ese mismo ejercicio para los otros subrectángulos que se generaban en la partición? Pasaba lo que se muestra en esta figura. Por ejemplo, aquí es un caso particular donde se están utilizando 16 rectángulos de aproximación. En este proceso que está acá ya tenemos 64 rectángulos de aproximación y aquí en la figura de la derecha tenemos 256 rectángulos de aproximación. Este proceso geométrico entonces lleva implícito lo que son particiones y a partir de esas particiones dábamos origen justamente a este objeto matemático que es el límite de dos sumas finitas. Ese límite en particular se calcula cuando la norma de la partición tiende a cero, lo cual quiere decir, les recuerdo que la norma de la partición era la diagonal del subrectángulo más grande que se generaba en el mallado que se le hacía a la región rectangular propiamente. ¿De acuerdo? Entonces, este objeto que geométricamente las sumas que tenemos acá en el puro argumento de límite, esas sumas se conceptualizaban como una suma de volúmenes y por lo tanto en el momento que tomábamos el límite, en el caso que ese límite existe, nos da origen a lo que era la integral doble.
¿De acuerdo? Entonces, este límite justamente da origen a la integral doble. Estoy realizando una explicación absolutamente geométrica. Sin embargo, en general, digamos, la integral, en este caso particular, yo estoy diciendo que la integral doble significa, puede ser conceptualizado como un volumen, y eso es válido bajo la condición que si yo represento geométricamente la región, que es la que tengo aquí en el piso, en el plano XY, si yo represento geométricamente la región, que en este momento es una región rectangular, entonces la superficie, que es la representación gráfica de la función que tengo en el argumento de la integral, si esa superficie tiene su gráfica arriba del plano XY, entonces geométricamente la integral doble representa un volumen. Ahora, en general, la integral doble se define para funciones cuya imagen existe en toda la región de integración y además tiene una característica adicional sobre la cual no quiero profundizar por efectos didácticos, pero esa función tiene que ser acotada sobre la región de integración. Posteriormente, incluso nos vamos a dedicar a funciones particularmente convenientes, que son las funciones continuas, sobre las cuales siempre vamos a poder ejecutar el cálculo de la integral doble sin ningún problema. Sin embargo, quiero advertir que la continuidad no es una condición necesaria para que una función se le pueda definir la integral doble. Si es una condición que se da, pues genial, la integral doble siempre va a existir. ¿De acuerdo? Entonces, les decía que mientras que la función sea positiva, es decir, mientras que la superficie esté arriba del plano XY, entonces yo la integral doble la puedo conceptualizar como un volumen de una región sólida con la característica que la base del sólido es la región rectangular y el techo, por así decirlo, el techo del sólido es propiamente la superficie. ¿De acuerdo? La expresión que tenemos aquí a la izquierda, entonces va a ser la definición de una integral doble. Inmediatamente a uno eso le genera duda y uno dice, bueno, aquí pueden surgir varias dudas. Primero que todo, cada vez que yo quiero calcular una integral doble, ¿necesito recurrir a ese límite? La respuesta es no. Por dicha, existe un teorema que se llama el teorema de Fubini, sobre el cual vamos a profundizar en este video, en el cual, a través del cual yo voy a poder calcular la integral doble sin tener que recurrir a la definición, que es el límite de estas sumas de Riemann. ¿Ok? Y además, este tipo de integración que estoy explicando es lo que se llama la integral de Riemann. Hay otros tipos de integrales que interesan en otros contextos, pero para efectos del curso, este es más que suficiente. Antes de avanzar, también quiero hacer énfasis en que en este caso particular yo estoy definiendo la integral sobre una región rectangular. Sin embargo, existe una forma de generalizar esto. Posteriormente, ya en un siguiente video, les voy a explicar cómo se define la integral y sobre regiones más generales, ya no tienen por qué ser regiones rectangulares, y qué estrategia se sigue, cómo vamos a poder generalizar ese famoso teorema de Fubini para poder calcular la integral sobre regiones generalizadas. Por el momento nos vamos a centrar exclusivamente en regiones rectangulares. Entonces, el teorema de Fubini, le advierto que está exclusivamente definido para funciones continuas, ¿ok? Ya le dije que la continuidad de la función de dos variables es una condición deseable, o sea, si pasa, muchas cosas no se complican, automáticamente surge este teorema de Fubini que me va a permitir ejecutar el cálculo de la integral de una cierta forma muy conveniente, que ya les voy a explicar. Sin embargo, esa condición no es necesaria. O sea, perfectamente podemos establecer ejemplos, eso sí, mucho más elaborados, de funciones que no son continuas y que también se puede calcular su integral. De hecho, ya les dije que lo único que necesita una función de dos variables para ser integrable es que esté definida en la región de integración y que en esa región de integración la función esté acotada. Pensemos intuitivamente que la superficie esté acotada sobre esa región de integración
Intuitivamente es como si existe alguna caja, algún paralelepípedo en el cual yo puedo encapsular la superficie. ¿De acuerdo? Sin embargo, el curso se centra básicamente sobre funciones continuas y por eso es que me voy a ir de una vez a ese caso particular. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Fubini? Me dice que si yo tengo una función continua definida sobre una región rectangular. Observen que eso es una región rectangular. Por acá tengo, vamos a ver, por acá tengo el eje X, por acá tengo el eje Y. Lo que me dice esta descripción a través de desigualdades es que en nuestro rectángulo el X va a variar de un A a un B y el Y va a variar de un C a un D. Entonces, si yo le digo a usted que dibuje todos los pares ordenados con la característica que el X sea mayor o igual que A y menor o igual que B, y que el Y sea mayor o igual que C, pero menor o igual que D, entonces lo que describe eso justamente es una región rectangular. Es una región rectangular, ¿de acuerdo? Cualquier punto, el que usted quiera en esta región, el que usted quiera, el X está entre A y B y el Y de ese punto está entre A y B. Por lo tanto, en general, cuando a ustedes le presenten estas desigualdades que están describiendo una región, esa región siempre es rectangular, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Fubini? Me dice, vea, si usted tiene interés de calcular una integral doble sobre esa región rectangular, pues lo puedes hacer a través de estas integrales de la derecha. Y esas integrales tienen nombre. Se le llaman integrales a la cualquiera de las dos. Se le llama integrales iteradas. Integrales iteradas. La de la izquierda se le llama la integral iterada en el orden de x de y. Y la integral de la derecha se le llama la integral iterada en el orden de y de x. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir básicamente estas integrales? Bueno, les comento. Este proceso de integrales iteradas es como el proceso, digamos, el proceso inverso, entre comillas, a lo que hace en la integral, perdón, en las derivadas parciales. En el sentido de que a uno le dicen que derive primero con respecto a X y después con respecto a Y. Entonces, cuando uno deriva, por ejemplo, con respecto a X, asume que X varía y que la Y es constante. Y si más bien a mí me dicen que derive con respecto a Y, entonces la Y es la que comporto como variable y la otra, que es la X, la comporto como una constante. Entonces, por así decirlo, las integrales iteradas, entre comillas, es como un proceso como de integración parcial. Eso es lo que me dice el teorema de Fubini. Me dice que primero debo calcular la integral con respecto a x de a b de la función f de xy. ¿Eso qué quiere decir? Que en el primer proceso, en esa integral interior, vas a asumir que esta función, la única variable es x. Comportas la y como una constante. Entonces voy a calcular la primitiva con respecto a x, ya va a ser una función en una variable, por lo tanto se hace exactamente igual que en cálculo diferencial. Entonces calculas la primitiva en variable x y esa primitiva la vas a evaluar ¿de dónde? ¿Dónde? De a b y resto. Es decir, le aplico el teorema fundamental del cálculo. ¿Ok? Cuando yo hago el proceso de calcular esta integral, como yo estoy asumiendo que la y es constante, entonces el resultado de la integral va a depender de la variable y. O sea, no va a ser un número, sino que va a depender de la variable y. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Fubini? A esta nueva función que va a ser un h de y, va a depender de y, la va a integrar posteriormente con respecto a y, ¿de dónde a dónde? De c a d. Es decir, el proceso de integración en dos variables lo estoy descomponiendo en dos dimensiones. Primero integro en la dimensión en x, asumiendo que la y es constante. Eso me genera una función en variable y. Y luego integro esa nueva función con respecto a la variable y, ahora donde se está dando la variación de y, que sería de c a d. ¿Ok?
Igual inmediatamente usted puede tener una duda. Usted dice, bueno, pero eso que usted acaba de explicar no se podría hacer al revés. Sí, sí se puede hacer al revés. ¿A qué me refiero que se puede hacer al revés? Perfectamente, ahora, que es lo que dice el teorema de Fubini, también lo pude haber hecho integrando la función f de xy, pero más bien asumiendo que varía con respecto a y. Entonces, calculo la primitiva de la función f de xy con respecto a y la evalúo de c a d, asumiendo que la x es constante. Ese proceso lo que me va a generar ahora es una función g de x, que es la que estoy asumiendo como constante. Esa función al puro final la vuelvo a integrar con respecto a x, ¿de dónde a dónde? De dónde, de a a b, que es donde varía x. Aquí arriba justamente lo tenemos, ¿de acuerdo? Inmediatamente uno pregunta, ¿y si lo hago con cualquiera de las dos formas, da lo mismo? Sí, correcto. Mientras que usted está integrando una función continua, no importa el orden en el cual usted haga la integración, las dos integrales iteradas dan exactamente lo mismo y por lo tanto es gusto suyo el orden en cual quiera establecer el proceso. Entonces, en resumidas cuentas, si yo tengo un sólido, como es el que le muestro aquí, asumiendo lo que le acabo de decir para poder dar una interpretación geométrica en términos de un volumen, si yo tengo un sólido que lo vamos a bautizar con nombre Q, con la característica que la función que voy a integrar es mayor o igual que cero para todos los pares ordenados dentro de la región de integración, ¿ok? Entonces, si eso pasa, entonces yo puedo integrar, aquí está la explicación, yo tengo aquí una integral doble, entonces la idea es cómo puedo yo definir esa integral doble, que es lo que me acaba de decir el teorema de Fubini. Entonces, si yo quiero integro en esta dimensión, la cual es, vamos a cambiar de color, permítame, vamos a marcarlo aquí con rojo. Entonces, si yo quiero primero integro acá, que es la variación en x, en cuyo caso, si primero lo hago ahí, significa que estaría integrando de a a b en x, ¿de acuerdo? ¿A quién estoy integrando de a a b? A la función f de xy. Es lo que les acabo de explicar. Asumo que la x es la variable y y es constante. Cuando termino esa integral, es lo que le acabo de decir, me va a dar una función que depende de x. ¿Y qué le voy a hacer a esa función que depende de x? La vuelvo, vamos a encapsular, la vuelvo a integrar, entonces, no, perdón, aquí me equivoqué. Sería más bien un g de y, que fue la que asumí como constante, ¿no? La y fue la que asumí como constante, la x es la variable. Entonces, a esa función resultante que depende de y, la integro con respecto a y. ¿De acuerdo? Y esta sería la integral de dónde a dónde. Y se los muestro aquí en la figura. Más bien entonces, ahora la variación de y es de c a d. Eso es lo que dice el teorema de Fubini. O bien hacerlo en el proceso, aquí lo dice en el orden de x de y. También se puede hacer en el orden de y de x. Y esta entonces, esta integral iterada, ¿qué me va a dar geométricamente? Me va a dar un escalar que significaría el volumen de ese sólido que tenemos ahí arriba. Ok, concreticemos estas ideas con un ejemplo concreto. Pues, por ejemplo, valga la redundancia, perdón. Tomemos este ejemplo en particular, lo tomé del colega Alexander Borbón, del material de él, y lo vamos a aprovechar, ¿de acuerdo? Entonces, dice, calcule el volumen que encierra esta función, la función f de xy igual a 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, en este producto cruz, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para efectos de no hacer mucha confusión por aquello que no esté usted familiarizado con el producto cruz de conjuntos, simplemente le comento que cuando a usted le dicen el producto cruz de dos intervalos, lo que está representando eso es una región rectangular en dos dimensiones. Podemos definir el producto cruz en general para conjuntos, pero no quiero, o sea, sería desviarse hacia otra parte, teoría de conjuntos, que no me interesa en este momento. Encierres entonces en la idea
de que si yo tengo el producto cruz de dos intervalos, eso lo que está definiendo es una región rectangular en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos representado aquí abajo? Lo que tenemos representado es la superficie, ¿de acuerdo? Esa superficie, de hecho, si usted la reconoce, nótese que esto yo lo puedo ver como un z igual a 8 menos x cuadrado menos y cuadrado, lo cual es equivalente a, ¿qué sería? X cuadrado más y cuadrado igual a 8 menos z. Y si usted maneja lo que es el tema de superficies cuádricas, se da cuenta que esto es un paraboloide elíptico. Es un paraboloide elíptico que tiene el vértice en el 0, 0, 8. Entonces, no es casualidad que la figura que se presente aquí es la porción de ese paraboloide elíptico que está en el primer octante. Entonces, ¿cuál es la idea de este ejercicio? La idea de este ejercicio es hacer lo siguiente. Lo que se hizo aquí fue agarrar el paraboloide elíptico que intersecarlo con el plano, se lo vamos a cortar aquí con un plano. ¿Quién va a ser este plano? Va a ser el plano x igual 2. Si yo lo corto con ese plano, x igual 2, entonces el corte me va a generar esto que se ve aquí a la derecha. Ahí es el corte con el plano x igual 2. Si yo más bien le hago el corte con el plano y igual 2 por acá, entonces subo ese plano y el corte con ese plano va a generar esta intersección que está aquí en la derecha. Dice, bueno, ¿para qué le hacen esos cortes? Bueno, se le hacen esos cortes por el único motivo de que la base de nuestro sólido sea una región rectangular. De hecho, en este caso, lo que va a quedar es una región cuadrada, pero usted sabe bien que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo cuando el largo y el ancho son iguales. Entonces, lo que me va a quedar es una región cuadrada del lado 2. Es decir, el X va a variar, de acuerdo con nuestra figura, el X va a variar aquí de 0 a 2 y el Y va a variar de 0 a 2 también. Entonces, esta región rectangular en el piso es a la que está haciendo referencia este producto cruz. ¿De acuerdo? Ahora, les decía, ¿por qué es que me interesa hacer los cortes con los planos? Por una cuestión práctica de que lo que yo sé hacer hasta este momento, a lo que he explicado hasta este momento, es calcular integrales dobles sobre regiones rectangulares. Si yo me centrara en la parte de la izquierda, tengo un problema porque la región que me está quedando en el piso para este paraboloide es una región, de hecho, específicamente es un cuarto de círculo. Y esta región no es rectangular y todavía no he explicado cómo calcular integrales dobles sobre regiones más generales. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo no pude calcular el volumen de ese sólido de la izquierda, es que por el momento no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular específicamente el volumen de este sólido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ese problema? Abramos espacio aquí a la derecha. El volumen de ese sólido, dado que la superficie, el Z igual a F de XY, como pueden notar, la gráfica de la superficie, que es esta que está aquí arriba, esta superficie, está arriba del plano XY. Por lo tanto, si yo quiero el volumen de toda esta pieza sólida, que podemos llamar Q, el volumen de Q sería la integral doble sobre esa región R, donde la región R es el rectángulo del piso, de la función f de xy diferencial de área. Y de acuerdo con el teorema de Fubini, esto sería en cualquiera de los dos órdenes, lo voy a hacer en cualquiera de los dos, sería, por ejemplo, la integral de un A a B, en el eje X, integral de C a D en el eje Y. ¿Y cuál es la función que yo tendría que integrar? La función en el integrando es justamente la que me determina la superficie. ¿Quién es esa función? Bueno, resulta que si prestamos atención, aquí está la función que es la ecuación de la superficie. Entonces, ¿quién sería el integrando de esa función? Sería 8
menos x a la 2 menos y a la 2. ¿Ok? Yo escogí ese orden. Ahora, esta integral exterior lo que me está dando es la variación de x. Si, bueno, este ejercicio tiene la particularidad que tanto el x como el y, la variación, recuerden lo que les acabo de explicar, es de 0 a 2. Entonces aquí, de A a B sería de 0 a 2 y de C a D también es de 0 a 2. Pero es porque es un ejemplo particular en el cual estoy trabajando sobre un rectángulo que es un cuadrado. ¿De acuerdo? Si fuera, digamos, un rectángulo en el cual ya, qué sé yo, el X va de 1 a 5 y el Y de menos 3 a 2, entonces, pues obviamente hay que tener cuidado para colocar estos valorcitos en la integral correspondiente. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, primero que todo, es calcular esta integral interior. De acuerdo con lo que expliqué hace ratos, entonces esto sería la integral de A a B, mantengo la integral exterior, y lo que voy a hacer es concentrarme en calcular la primitiva de esta función con respecto ¿a quién? Con respecto a la variable y. ¿Ok? Entonces voy a asumir que la x es constante. Bien, entonces, si yo tomo la primitiva de 8, sería 8y. ¿De acuerdo? Ahora, menos, ¿cuál va a ser la primitiva de la constante x al cuadrado? Sería x al cuadrado y. ¿Por qué les decía que esto es como una especie de integración parcial? Lo cual es término que no es estándar. Literalmente lo estoy inventando en este momento. ¿De acuerdo? Es un término informal que estoy inventando en este momento. ¿Por qué hablo de una integración parcial? Porque si yo agarro esta función y me devuelvo haciendo derivada parcial con respecto a y, la derivada sería x al cuadrado. Entonces, si yo derivo hacia atrás, lo que estoy haciendo es una derivada parcial con respecto a y. ¿Qué estaría haciendo para pasar más bien en el orden de aquí a acá con respecto a x? Sería haciendo como una integración parcial con respecto a y. ¿Ok? Bien, menos. Ahora integro el último término que sería y cuadrado, me quedaría y a la 3 sobre 3. ¿Y de dónde a dónde habría que evaluar esa primitiva? La habría que evaluar de C a D, que en nuestro ejemplo particular sería de 0 a 2, que es la variación de dónde? Es la variación en el eje Y. Y al final colocamos el paréntesis y la integral exterior que es con respecto a x. Esa se va a hacer posteriormente. Bien. Entonces, aplicando el teorema fundamental del cálculo, ¿qué es lo que me dice el teorema fundamental? Evalúe esta primitiva en la variable que es y, esa es la que asumí como la variable, la debes evaluar en 2 y en 0 y restar los resultados. Si yo hago eso, primero evaluando en 2, me quedaría 16, que es la evaluación acá, en la y. La evaluación aquí en la y me quedaría menos 2x al cuadrado, menos evaluar aquí en la y, me quedaría 8 tercios. ¿De acuerdo? Y luego evaluar en 0, las tres expresiones darían 0. Entonces sería simplemente menos 0, lo cual evidentemente no es necesario ponerlo. Y tal y como les acabo de explicar hace unos momentos, si yo hago, se los marco aquí arriba, si yo hago la integral interior con respecto a y, no me va a dar una constante. La integral interior lo que me va a dar es una función que depende de la variable que asumí como constante, que en este caso particular fue la x. ¿Ok? Entonces, ¿qué es para ya terminar el ejercicio? Esto sería la integral de a a b, que es la variación en x, que en este caso particular también sería de 0 a 2. Entonces, de 0 a 2, de hecho, podríamos aprovechar de una vez y calculamos la primitiva. Ahora con respecto a x, ¿cuál es la primitiva 16? 16x, ajá, menos 2x a la 3 sobre 3, menos 8 tercios de x. Y esa primitiva la evaluamos de dónde a dónde. La evaluamos de 0 a 2, que es el de a a b, que es la variación de x que les estaba contando. Nuevamente aplicamos el teorema fundamental de cálculo, evaluando en el extremo superior, que es 2, el 16x me daría 32, menos, evaluando esta expresión que está aquí, sería 2 a la 3, que es 8, por 2, 16, menos 16 tercios, menos, y ahora evalúo esta última expresión con respecto al 2, lo evalúo en 2,
y me daría menos 16 tercios también. ¿Ok? Entonces, ya tenemos un escalar. Por cierto, me faltaba evaluar en cero, pero es que las tres expresiones evaluadas en cero, las tres dan cero. Por eso ni siquiera lo evalué. Es decir, aquí lo que me queda es menos cero. Y el escalar que estamos obteniendo acá, sería el volumen. ¿El volumen de quién? Del sólido que les mostré arriba. Eso, vamos a ver, podemos trabajar un momento. Esto sería que 96 tercios, menos 16 tercios, menos 16 tercios. Y eso, si no me fallan las cuentas, es 64 tercios. Ese 64 tercios, ¿qué significa? Le tengo que poner unidades lineales a la 3. Eso quiere decir, cuando pongo unidades lineales, recuerde que eso podría ser metros, decímetros, o sea, son las unidades que utilizamos para calcular distancias, para calcular cosas lineales. Como yo no sé aquí, o sea, de manera genérica, yo no sé si este sistema de coordenadas está representado en metros, en centímetros, entonces como no sé, entonces tengo que poner unidades lineales a la 3. Este escalar es justamente el volumen de esa pieza sólida. Para no dejarle una duda, usted podría estar pensando en este momento que siempre cuando calcula una integral doble, siempre hay que ponerle unidades lineales a la 3. No, no, no. Si yo estoy integrando una función positiva en la región de integración, la integral doble significa un volumen y en ese caso particular sí se le ponen unidades lineales a la 3. Pero en general, mientras, digamos, por ejemplo, en el caso del teorema de Fubini, mientras que la función sea continua, usted puede integrar cualquier función continua, no importa si ella es positiva o no. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo agarro una función que es negativa, una función que no responde a ningún contexto, pues simplemente la integral doble queda un escalar. ¿Se le ponen unidades? No. ¿Y qué significa ese escalar? Nada, porque como usted no está integrando una función de algún contexto, pues la integral simplemente da un número real, no da un número que tenga una interpretación física o geométrica o cosas por el estilo. Bien, cierro este ejemplo diciéndoles que, porque yo sé que usted de una vez va a tener la duda, me dice, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo no lo hago en este orden? O sea, ¿qué hubiera pasado si yo más bien hubiera calculado la integral de A, más bien ahora sería la integral de C a D, que es la variación de Y, de A a B, que es la variación de X, de la función 8 menos X a la 2 menos Y a la 2, pero ahora más bien en el orden inverso, que sería de X de Y. Entonces, vea que invertí el orden, ¿no? Entonces, de acuerdo con el teorema de Fubini, si yo hiciera esta integral, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Qué tendrías que hacer ahora? Tendrías que agarrar esta integral interior, hacerla con respecto a X, o sea, hacer al revés como lo que voy a hacer yo. Ahora más bien, integras esta función en el argumento, la integras con respecto a X, asumiendo que la Y es constante, y evalúas de A a B. Esto me va a generar una función que depende de Y. Esa función que depende de Y al final la integras con respecto a Y. ¿Y qué va a volver a dar si hago eso? Vuelve a darme 64 tercios. Evidentemente, usted no, aunque es algo que yo le estoy diciendo con total propiedad, trate de convencerse usted mismo. Agarre esa integral y calcúlela en función de la explicación que le acabo de hacer en la columna de la izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, le insto para que usted la haga en ese orden y tiene que llegar a 64 tercios. Si le da 64 tercios y usted es nuevo en el tema, significa que está avanzando adecuadamente, ¿ok? Voy a reforzar esta explicación con un ejemplo adicional, ya que ni siquiera estamos pensando en un dibujo ni nada. Y adicionalmente quiero comentarles, por ejemplo, que si la función que está acá usted no tiene control, lo que le dije hace rato, si usted no tiene control si esa función es positiva o no, entonces usted nada más ejecuta el cálculo integral, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, uno nota que la variación de X es de 0 a pi medios y la variación de Y es de 0 a 1. Entonces, esto técnicamente, si lo represento en el plano XY, lo que me está diciendo es que el X varía de 0 a pi medios
y el y varía de 0 a 1. Entonces, el proceso de la integral se estaría ejecutando propiamente sobre este rectángulo de lo que llamaríamos entonces el rectángulo de integración. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, ¿puede significar esta integral un volumen? Bueno, representa un volumen si usted tiene certeza que, que la función que está en el argumento y específicamente entonces la superficie e a la xy por cos de x, si esta superficie usted tiene que sea mayor o igual que cero, que genere solo imágenes mayores o iguales que cero sobre esa región de integración. ¿De acuerdo? Eso pues carece de poca importancia en lo que es el cálculo de la integral. Sin embargo, sí se puede. ¿Por qué sí se puede? Porque si usted nota, vea que el x varía de 0 a pi medios. Y recuerde que de 0 a pi medios, el coseno siempre es positivo. Por lo tanto, esta expresión yo tengo certeza que es positiva. Y la exponencial siempre es positiva independientemente de lo que usted le meta en el exponente. Entonces, aunque en el ejercicio no me están pidiendo que interprete esto como un volumen, en efecto esta integral doble sí representa un volumen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo hago una representación tridimensional, aquí yo tendría el XYZ, tendría por acá un cierto rectángulo, que va de dónde a dónde. Dijimos que en X iba de 0 a pi medios y que en Y iba de 0 a 1. Entonces yo estoy integrando sobre este rectángulo. ¿Y cómo? Bueno, ¿cómo es la superficie? No tengo idea, pero sí tengo certeza que es positiva. Entonces yo tengo aquí una cierta superficie positiva. ¿Y qué es lo que me estaría dando entonces esa integral si hacemos el cálculo? Lo que estaría dándome esa integral es el volumen del sólido que tiene la base sobre la región en la cual estamos integrando y cuyo techo es justamente esa superficie. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso es una explicación completamente geométrica del problema que no es necesario que usted la haga, dado que ahí nada más dice calcule. Entonces, si es calcule, simplemente planteo la integral. ¿En qué orden? En el orden que usted quiera. Entonces, por ejemplo, en este caso particular, como el anterior lo ejecuté en el orden de y de x, ahora lo voy a hacer en el orden de x de y. Puedo hacerlo en cualquiera de los dos órdenes. Cuando ya nos pasemos a regiones generales, sí hay que tener cuidado. Ya no es en cualquier orden que se puede hacer, pero aquí sí tengo la decisión que quiera, está bien. Entonces, la integral doble sobre la región R de e a la y por cos de x, diferencial de área, sería, perdón, se me olvidó, lo voy a hacer en el orden, dije inverso, entonces sería de x de y. Entonces sería en el orden de x de y. Ese es el orden que lo voy a hacer. Entonces, la integral exterior es la asociada a y. Y si ves, la variación de y es de 0 a 1. Entonces, esta integral sería de 0 a 1. Y la integral interior iría de 0 a pi medios, de e a la y por coseno de x. ¿Ok? Entonces, me concentro explícitamente en esta integral interior, solo en esa integral interior, mantengo la exterior, que es de 0 a 1, y ahora tomo la primitiva de esta función con respecto a ¿quién? Con respecto a x. ¿Cuánto da esa primitiva? Bueno, e a la y sería una constante. Y la primitiva del coseno de x con respecto a x sería seno. El cual vamos a hablar de dónde a dónde. Vamos a hablar de 0 a pi medios. Y la integral exterior la mantengo. Seguimos. Esto sería la integral de 0 a 1 de. Ahora evalúo en la variable x el pi medios. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría e a la y por el seno de pi medios menos e a la y por el seno de 0, que es la evaluación en el extremo inferior. Y mantengo la integral exterior. Ok, esto sería la integral de 0 a 1 y resulta que el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, esto quedaría e a la y multiplicado por 1. Simplemente e a la y. Y esta otra parte daría 0 porque el seno de 0 es 0, ¿verdad? Entonces eso daría 0.
Conclusión, quedaría una integral bastante directa, porque tampoco el objetivo, digamos, en este curso tampoco el objetivo es incorporar integrales cuya primitiva sea extremadamente complicada, porque la idea es más como fomentar el concepto de la integración múltiple, lejos de estarse complicando con integrales ya muy laboriosas. Ahora, ¿cuál es la primitiva con respecto a y? De e a la y, ya sería e a la y. Esta me salió trivial. Entonces me quedaría la integral de 0 a 1. Si evalúo en 1, me da e. Y si evalúo en 0, me daría e a la 0. O sea, me queda e a la 1 menos e a la 0. Y eso es e menos 1, porque e a la 0 es 1. Y este sería el resultado de la integral. ¿Ok? Ese, ya le dije, como yo hice un análisis preliminar que no era necesario, pero por ese análisis preliminar yo tengo certeza que este número sí representa un volumen de un cierto sólido. Sin embargo, por el contexto del ejercicio, a mí no me están preguntando nada de volúmenes, por lo tanto no me complico. Simplemente lo que digo es que este escalar es el resultado de la integral pedida. Reitero la idea, cuando calculo una integral doble, ¿podría darme un número negativo? Sí, claro, perfectamente. Una integral doble, el resultado depende de la naturaleza de la función que usted está integrando. Si usted integra una función negativa, el resultado le da negativo. ¿Ok? Entonces, no se, digamos, no se confunda ni se sienta extraño si de pronto usted calcula una integral doble y le da negativo. Siéntase extraño si de pronto le ponen a calcular un volumen y le da negativo. Eso sí está raro. ¿Ok? Bien, terminamos el video indicándole que las integrales dobles, que por el momento solo he definido sobre regiones rectangulares, pero que la vamos a generalizar, sigue propiedades muy similares a la integral simple, ¿de acuerdo? A la integral en una variable. Y esto no es casualidad. Es que técnicamente la integral se puede definir en n dimensiones. Y si en n dimensiones se siguen ciertas propiedades que básicamente son estas mismas, nada más que en n dimensiones, si valen n dimensiones, entonces esas propiedades valen para una dimensión, para dos, para tres y así consecutivamente. Así que no se asuste que yo le diga, por ejemplo, que al igual que en cálculo diferencial, si usted tiene un par de funciones integrables, con la característica que le queda la integral doble de una suma o de una resta, ¿qué se puede hacer? Separar como la suma de dos integrales. Es decir, la integral doble también separa sumas y también separa resta de funciones integrables, ¿ok? Y uno dice, cuando lleguemos a ver integrales triples pasa lo mismo. Sí, ya le dije que en general la integral es un objeto que se define sobre Rn, o sea, se define en n dimensiones. Ok, otra propiedad que usted recuerda cálculo diferencial y que la estamos adaptando. La integral de una constante multiplicando una función, ¿qué puedo hacer? Sacar de la integral esa constante. ¿Ok? Tercera propiedad, esas propiedades en realidad a lo largo de los ejercicios uno las va utilizando implícitamente, pero es importante que yo se las mencione para que usted quede con tranquilidad que esas propiedades que usted ya conoce, aquí se van a extender de manera natural. Ok, otra, si yo tengo una función más grande que otra, la integral en general es un operador que preserva orden. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras que yo agarre dos funciones integrables donde una es más grande que otra, la integral de la función más grande me va a generar un escalar más grande. Eso es lo que está diciendo la propiedad. Si yo agarro aquí la integral de la función más grande, me va a generar un escalar más grande. La integral de la función más pequeña, pues entonces me va a generar el escalar más pequeño. Eso técnicamente lo que se dice es que la integral doble, o en general el objeto integral en Rn, es un operador que preserva el orden. Lo grande lo deja grande, lo pequeño lo deja pequeño. Preserva el orden, ¿ok? Y esta última propiedad que por ahorita tal vez no va a tener como mucha gracia, pero la vamos a utilizar un montón. Esta propiedad lo que dice es que si usted tiene una región R que puede descomponerla en dos regiones R1 y R2, es decir, R es la unión de R1 y R2, con la característica que estas regiones R1 y R2 no se traslapen. Entonces, si eso pasa, entonces uno
podría eventualmente, si lo necesitara por alguna razón, luego vamos a ver por qué, si se necesitara, usted podría descomponer la integral doble sobre una región y podría descomponerla sobre la otra y sumar los resultados. ¿De acuerdo? De hecho, le hago una explicación que tal vez para no dejar esto tan flotando, piense, por ejemplo, permítame para ubicarme, piense que hipotéticamente yo tengo una cierta región que ya le dije que vamos a llegar a definir la integral sobre regiones generales, ¿ok? Entonces, piense que hipotéticamente yo tengo la bendita superficie así. Digamos que tengo una superficie que tiene esta forma. Y esa superficie no es continua, sino que entonces tiene un corte de esta forma, un corte medio extraño. ¿Ok? Entonces, tengo un pedazo de la superficie aquí arriba y el otro pedazo de la superficie está aquí abajo. Ya le dije que la continuidad es una condición deseable, pero no es necesaria. ¿Ok? Perfectamente hay funciones integrables que no son continuas. Entonces, un escenario como este, por ejemplo, yo podría hacer que necesite cortar la región de integración acá, de tal manera que toda la región es R, esta es un R1 y esta es un R2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer en un futuro, por el momento simplemente es una introducción, pensar que este pedazo de la función es un z igual a f1 de xy y que esta que está aquí más bien es un z igual a f2 de xy. Entonces, si a mí me pidieran calcular la integral doble sobre la región completa de toda la superficie, ¿qué es lo que voy a hacer? Descomponerla sobre la región R1, que es esta de aquí, y entonces sobre R1 ¿a quién integro? Integro a la función F2, más la integral doble sobre la región R2, y en R2 ¿a quién voy a integrar más bien? A la función F1, ¿ok? Entonces, en un contexto de ese tipo es cuando uno potencialmente podría necesitar partir la región. Y bueno, hay otros casos también. Cuando aparecen ya regiones muy complicadas, uno a veces tiene que partirla para poder analizarla mejor. ¿De acuerdo? Entonces, pero este tipo ya de particiones lo que está dejando es una introducción a nuestro siguiente video en el cual le voy a explicar la generalización del teorema de Fubini y por lo tanto vamos a trabajar con la integral sobre ya regiones generales. Entonces, muchísimas gracias y espero que les haya gustado el video.